¿Alguna vez te han hecho una pregunta que en tu mente has reflexionado sobre la respuesta y pensado en cómo responder porque de acuerdo a lo que digas, una consecuencia te vendrá? Entonces tú no declaras inmediatamente la verdad, sino que te quedas reflexionando un rato y dices, si digo esto, no me conviene. Si digo aquello, me puede pasar esto. Y entonces te quedas en una encrucijada mirando a ver cómo respondes para no meterte en un problema. Bueno, algo así fue lo que les pasó a los líderes religiosos del texto que vamos a estar tratando hoy en Marcos capítulo 11, del versículo 27 al versículo 33. Ellos llegan donde Jesús, cuestionan la autoridad de Jesús y Jesús entonces les hace una pregunta que los puso en una encrucijada. O ellos reconocían, de acuerdo a su respuesta, la autoridad de Jesús, o negaban la autoridad de Jesús y por tanto sus cabezas correrían riesgo. Marcos capítulo 11 versos 27 al 33, vamos a leer el texto. Dice así: y volvieron a Jerusalén, y mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo: yo también os preguntaré una cosa, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos razonaron entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, porque pues no le creísteis. Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era verdaderamente un profeta. Y respondiendo dijeron a Jesús: no lo sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Estos líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús y ante la respuesta que Jesús les hace manifiestan no saber la respuesta, no porque realmente no supieran, ni su respuesta, ni su pregunta realmente estaba indagando la autoridad de Jesús, sino que el problema de ellos es que ya de entrada habían determinado negar que Jesús tenía autoridad. Su problema no era de conocimiento, su problema era de un corazón que rechazaba la autoridad del Señor. Ellos a priori ya habían rechazado cualquier autoridad del Señor Jesucristo. En este texto, yo espero que el Espíritu Santo nos lleve entonces a que la autoridad del Señor sea afirmada en nuestros corazones y que aceptemos las consecuencias que implica reconocer que Jesús tiene toda la autoridad. Empecemos viendo en el versículo 27 y 28 puntualmente el momento en el que los líderes religiosos cuestionan la autoridad del Señor. Y volvieron a Jerusalén, y mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta autoridad para hacer estas cosas? Todavía es martes, recuerden, estamos en la semana de la pasión, ya la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es martes. Habíamos visto en la anterior ocasión que el Señor Jesucristo se dirigía hacia Jerusalén y cuando pasaron y vieron la higuera seca hasta la raíz, Pedro, notando el evento, le pregunta al Señor cómo fue posible que sucediera tal milagro, y entonces el Señor Jesucristo nos dio esa importante lección acerca de la fe. Ahora, continúan el trayecto hacia Jerusalén y como nuestro texto nos los dice, Jesús andaba por el templo. Ya está en Jerusalén, ya está en el templo. Lucas y Mateo nos dicen que Jesús estaba enseñando. Lucas dice que enseñaba el evangelio. Enseñando Jesús en el martes el evangelio en el templo,
es abordado por los líderes religiosos, que aquí son los sacerdotes. Ustedes recordarán, los sacerdotes son los ministros del templo, los que ofrecen los sacrificios. Ellos de manera particular pertenecen al grupo político de los saduceos. Ellos eran los que principalmente estaban dedicados a las labores del templo. También llegaron los escribas. Los escribas eran los encargados de hacer las copias de la ley y mayormente pertenecían al grupo político de los fariseos. Tenemos a los saduceos, tenemos a los fariseos, los escribas, y tenemos también a los ancianos, que serían los representantes, los cabezas de clanes. En la nación de Israel existían las tribus tenían subtribus y en esas subtribus había ancianos. Pero hermanos, esto no es simplemente como que llegaron 3 líderes religiosos de la nación de Israel de una manera individual, sino más bien hemos de entender que estos 3 vienen en representación del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo que estaba conformado por los sacerdotes, los escribas, los ancianos, y eran, por decirlo, la máxima autoridad religiosa de la nación de Israel. Entonces aquí llega la máxima autoridad religiosa de la nación de Israel a abordar a Jesús, quien está enseñando y quien ha estado teniendo varias obras, ha estado haciendo varias cuestiones que están, digamos, enfrentando, confrontando la autoridad que ellos tanto decían tener. Y por eso entonces cuestionan a Jesús. Vienen en toda la autoridad a cuestionar a Jesús y le hacen una pregunta doble. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, obviamente se refiere a las cosas que inmediatamente han estado sucediendo. Por ejemplo, nos recordamos el Domingo de Ramos, cuando el Señor Jesucristo iba entrando montado en el pollino y todo el mundo lo clamaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí estaban los escribas, fariseos, los líderes religiosos preguntando: ¿y ese quién se cree para dejar que lo proclamen como rey? El lunes, recordarán que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén y volcó las mesas, sacó a los cambistas y no dejaba que nadie pasara en el templo. Les estaba dañando el negocio que los del Sanedrín habían puesto. O sea, es como: ¿tú quién te crees para dañarnos el negocio, para tirar esas mesas, para impedir que la gente entre? ¿Tú quién te crees para que vengas aquí como si fueras rey? ¿Tú quién te crees para ahora estar hoy martes predicando en el templo? ¿Quién te crees tú? ¿Por qué haces estas cosas? Y hermanos, esa pregunta doble, cuando ellos dicen ¿con qué autoridad?, están apelando al carácter mismo de Cristo. O sea, ¿quién eres tú en ti mismo para hacer estas cosas? Y cuando dicen ¿quién te dio autoridad?, están apelando a un ente superior que le haya dado la potestad para hacer lo que está haciendo. O sea, que están preguntando tanto por la naturaleza de la autoridad como por la fuente de la autoridad. ¿Por qué manifiestas tú esa potestad? Y es interesante y es importante que entendamos qué se refiere la palabra autoridad. La palabra autoridad aquí hace referencia al despliegue de una potestad. No es simplemente porque Jesús esté haciendo algo poderoso. No. Sino que Jesús está mostrando una autoridad, está desplegando un honor. Está tomándose unas atribuciones que ellos dirían no le pertenecen. ¿Quién eres? ¿Quién te dio tal autoridad? Pues el Señor Jesucristo les responde en el versículo 29. Y Jesús respondiendo les dijo: yo también os preguntaré una cosa, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús pudo sencillamente responder la pregunta. Él pudo sencillamente decirles: miren, esa autoridad yo la tengo de parte de mi Padre, porque yo soy el Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnado, y con mi propia autoridad, entonces yo hago todo lo que estoy haciendo. Pero si Jesús hacía eso,
pues ellos lo hubiesen tenido por un blasfemo. Ellos hubiesen pensado que Jesús estaba tomando la atribución de Dios, que es real, y entonces lo iban a tener por blasfemo y a menospreciar. O si por el contrario Jesús decía, no, yo no tengo ninguna autoridad de Sanedrín, yo no tengo ninguna autoridad de ustedes, yo soy mi propia autoridad, pues también lo podían despreciar, porque nadie podía llegar por sí mismo a demostrar esa autoridad, sino que incluso sería arrestado. Entonces, la pregunta de ellos no es por saber la autoridad de Jesús. Ellos lo que quieren es que Jesús diga una de esas dos cosas. Si Jesús dice que tiene autoridad por sí mismo, fácilmente le dicen al público, miren, ve, este es un aparecido, usted no tiene autoridad, ningún Sanedrín, ningún sacerdote lo ha puesto, es un impostor. Si dice que tiene su autoridad de parte de Dios, miren, es un blasfemo, ¿qué se cree? Y entonces también le caerían a Jesús. Jesús entiende que ellos no están preguntando porque quieren saber. De hecho, hermanos, esta es la primera de una serie de preguntas que los líderes religiosos le van a hacer a Jesús, todas muy difíciles, todas muy perspicaces, para ver si hacen caer a Jesús. Desde aquí hasta el capítulo 12 va Jesús a recibir varias preguntas de los líderes religiosos, no porque quieren conocer la verdad, y ese es el punto importante en nuestro sermón de hoy, sino porque quieren cuestionar a Jesús, quieren atacar a Jesús, quieren demeritar a Jesús. Entonces el Señor les propone que les va a hacer una pregunta y listo, yo les respondo. Y la pregunta que hace el Señor dice, verso 30, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Amados, atención aquí. Jesús no está evitando la pregunta. No piensen que Jesús les está poniendo esta pregunta como un acertijo al estilo de lo que hizo Sansón. ¿Recuerdan Sansón cuando los filisteos les dio este acertijo de que un león que se comía la miel para apostar unos vestidos y todo aquello? Eso era un mero acertijo. Jesús aquí no está poniendo un acertijo. Jesús aquí no está evitando la pregunta. Más bien, Jesús los quiere llevar a que ellos mismos respondan la pregunta, a que ellos mismos reconozcan de dónde es que Él tiene su autoridad. La mención de Juan los va a llevar a ellos a entender que si Juan era un profeta, y por tanto lo que hacía era de Dios, entonces Juan, quien anunciaba a Jesús, tenía razón en decir que Jesús era Dios, o era el más grande que venía después de él. Miren conmigo para recordar el ministerio de Juan. Marcos 1, vayan atrás a sus Biblias a Marcos capítulo 1. Vamos a recordar un poco lo del ministerio de Juan. Dice así. Marcos 1, del 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en los profetas. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Noten que Marcos nos va a hablar del Evangelio de Jesucristo y empieza hablándonos de Juan. Tú no puedes entender adecuadamente el ministerio de Jesús si tú no entiendes el ministerio de Juan. Juan vino preparando el camino del Señor. Versículo 4. Apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Aquí viene la clave. Y predicaba diciendo, miren la predicación de Juan: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Después de mí viene uno más grande que yo. Yo soy poderoso, él es más poderoso que yo. Versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo.
va a venir uno más glorioso, va a venir uno que va a dar el Espíritu Santo. También podemos leer en Juan 1:26. Vayan allá en sus Biblias a Juan capítulo 1, versículo 26, que es otro testimonio claro en donde Juan reconocía que después de él iba a venir uno más grande. Dice Juan 1:26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí. Juan dice, después de mí va a venir uno que era eterno, que era antes de mí. Y recuerden que en términos cronológicos, Jesús es después de Juan. Porque Juan tiene 6 meses, Juan es 6 meses mayor que Jesús. O sea que Juan no se está refiriendo, es que la mamá de él quedó embarazada primero que la mía, no. Él está hablando del carácter eterno de Cristo. Después de mí viene uno que es eterno, uno que es más grande, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y ustedes conocen el versículo 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conecten los puntos. Juan dice que después de él viene uno más grande, uno que es eterno, uno que no es digno él de desatar el calzado, que él preparaba el camino del Señor. Y cuando por primera vez ve a Jesús dice: este es el que yo vine anunciando, ese es el Mesías, él es el Señor, él es el que quita el pecado, él es el eterno, él es el más grande. Más adelante en Juan 4 él dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque él es el importante, no yo. Yo no soy el Cristo, él es el glorioso. Entonces, si Juan, volviendo a nuestro texto en Marcos 11, si Juan, como un profeta de Dios, anunciaba que Cristo era el Mesías, pues entonces en verdad Cristo es el Mesías. Pero si Juan no era un profeta de Dios, entonces Jesús no era nadie. Así que por eso Jesús les dijo: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? En otras palabras, ¿lo que Juan hizo era de parte de Dios o era un invento humano? Los líderes religiosos notaron el problema en el que se metieron. Jesús los atrapó. Ellos querían atrapar a Jesús, pero Jesús los atrapó. Hermanos, el Señor es muy inteligente. ¡Qué sabiduría la del Señor! No va a caer en la trampa de ellos. Ahora, como ellos quedaron en un problema, miren cómo razonan, versículo 31. Entonces ellos, razonando entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, porque pues no le creíste. Pero si decimos de los hombres, Marcos no termina la idea y nos explica qué era lo que pasaba. Temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era verdaderamente un profeta. O sea, yo me imagino a los líderes ahí, ¿no? ¿Quién te crees? ¿De dónde vienes? Es el bautismo de Juan. ¿Era del cielo o de los hombres? Momentico, ven, muchachos, venga, reunámonos. Se dieron cuenta que se habían metido en un problema. Que si aceptaban, como probablemente algunos lo reconocerían, que Juan era un profeta de Dios, necesariamente tenían que aceptar que Jesús era aquel que Juan anunciaba, y entonces la autoridad de Jesús la tiene de parte de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Ven que Jesús no les evitó la pregunta? Los quiere llevar a que ellos encuentren ellos mismos la solución. Pero si decían que Juan era un simple hombre, pues todo Israel sabía que Juan era un profeta. Se iban entonces como líderes religiosos en contra de una verdad que todos ya reconocían. ¿Cómo iban a hacer eso? Pues el pueblo se les venía. De hecho, en el texto paralelo de Lucas dice que el pueblo los apedrearía. No es simplemente que el pueblo los va a abuchar. ¡Bú! No, es que los pueden apedrear. Porque era cuestionar ellos mismos la autoridad de Dios.
reconocer públicamente que ellos rechazaban a un profeta de Dios. Eso era una cosa compleja. Entonces ellos, viéndose en ese problema, pues escogieron una escapatoria. Versículo 33. Y respondiendo, dijeron a Jesús: no lo sabemos. ¡Wow! ¡Qué hombres de falta de honor! ¡Qué pregunta más estúpida! ¡Qué hipocresía! Amados, esta gente en este momento acabaron de abdicar de su autoridad. Vienen muy pecho inflado a cuestionar la autoridad de Cristo, pero acabaron de ellos mismos renunciar a su autoridad. ¿Cómo es posible que los líderes religiosos, 3 años desde que Juan el Bautista apareció, van a salir con semejante chorro de babas? ¿Cómo que no saben de dónde tiene Jesús la autoridad? Pero aclaremos, no es que no saben. Obviamente que saben. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Que no están dispuestos a aceptar la verdad. Ese es el problema. Eso no es un problema de ignorancia. Eso no es un problema de pobrecitos, no estudiaron bien. Eso es un problema de un corazón que rechaza la verdad, que no quiere afirmar la verdad porque sabe que si la afirma tiene consecuencias. Si ellos reconocen que Juan el Bautista era enviado de Dios, tenían que reconocer que Jesús era Dios y su autoridad quedaba en entredicho. El pueblo diría: ¿qué le pasa a estos líderes religiosos? ¿Cómo rechazan a alguien que Dios envió? Y aquel a quien ese que Dios envió anunciaba. Si lo rechazan, el pueblo también los ataca. Es pensando en el qué dirán, es cuidando mi honor. Así es el hombre sin Dios. Así es el hombre sin Dios. No acepta la verdad, rechaza la verdad por salvar su pellejo. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No es que Jesús dice verdad, es que Jesús es la verdad. Si tú rechazas a Jesús, tú estás rechazando la verdad. Solo los que están en Cristo, los que aceptan a Cristo, tienen la verdad. Si no, son unos necios como esos líderes religiosos que declaran ignorancia con tal de no reconocer la verdad. Esa es la insensatez del hombre sin Cristo. Esa es la insensatez del hombre sin Dios. Rechazar la verdad por no querer aceptar a Dios mismo. Lo que los líderes religiosos hicieron aquí fue un poco de lo que nosotros tenemos hoy día. Mucha cultura relativista. ¿Sabes qué es el relativismo? Te lo resumo. El relativismo enseña que no hay verdades absolutas. El chiste se cuenta solo. Si no hay verdades absolutas, entonces la verdad absoluta de que no hay verdad absoluta, pues tampoco es verdad. ¡Qué tontería! Pero así es el mundo sin Dios. Las universidades están llenas de relativistas. Los jóvenes todo el tiempo están escuchando la verdad como yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Tranquilo. No, la verdad es absoluta, solo hay una verdad. La verdad nunca es relativa porque la verdad es porque toda verdad es de Dios y Dios es el que dictamina qué es verdad. Pero el mundo de hoy anda relativizando la verdad. Pues una de las maneras más escandalosas y tontas en las que vemos el relativismo hoy día es: tienes cromosomas de hombres, tienes genitales de hombres, tienes constitución de hombre, pero me siento mujer. Eso es verdad. Porque ya la verdad no es objetiva. Ahora es cómo te sientes. Siento, luego existo. Esa es la filosofía de hoy día. Relativizando la verdad a lo que te conviene. Si tú dices que algo es verdad solo porque te conviene, tú
tú eres un relativista, eres exactamente igual que los líderes religiosos de este momento, porque ellos hicieron eso. Si digo esto, me va así. Si digo aquello, me va de esta manera. No, no sé. Le preguntas a un joven, ¿fornicar es pecado? No, no sé. ¿Cómo que no sabes? Claro que sabes que fornicar es pecado. ¿Es correcto que tengas un noviecito, una noviecita y estés manoseando y besando y sin haberte casado? Pues lo importante es que nos amamos. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién puso esa verdad? ¿De dónde tuviste la verdad? ¿Con qué autoridad haces tú esas cosas? Yo preguntaría. ¿Y quién te dio esa autoridad para dictaminarlo? Dios es el soberano de los cielos y Dios es el que dictamina qué es verdad y qué es mentira. Pero el problema de muchos es sencillo, es que no quieren aceptar la verdad de Dios. No quieren reconocer la verdad y las consecuencias de esa verdad. ¿Qué responde el Señor? Versículo 33. Y respondiendo, al final. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. No les voy a responder. Yo casi que me imagino al Señor diciéndoles, tampoco yo les digo. A ellos de nada les hubiese servido que Jesús les dijera, mi autoridad es de Dios. Soy la segunda persona de la Trinidad. Soy el Dios hecho carne. Soy el Mesías. Tengo todo el poder y toda la autoridad. De nada les hubiese servido. Porque ellos ya habían tomado el presupuesto de rechazar la autoridad de Jesús. Nuestro Señor aplicó muy bien Proverbios 26:4. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Ellos eran unos necios que habían rechazado la verdad. Antes de preguntar por la verdad, ya la habían rechazado. Eran unos necios. ¿Para qué Jesús se ponía a argumentar? No, venga, es que les voy a demostrar. Es que miren, es que por aquí. No, eso era hacerse un necio como ellos. Son unos necios que no quieren la verdad. Jesús les dice, no se la doy. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo veo que esto implica algo más serio que simplemente Jesús no responder. Yo creo que yo tampoco les diré, no es simplemente negarles la respuesta, es negarles la revelación de sí mismo. Era negarles la salvación. Era quitarles la última oportunidad que tenían de conocer a Jesús. Dios obra de esa manera, amado hermano. Amigo, tú que no eres cristiano, tú que estás escuchando domingo a domingo la palabra del Señor, que puedes recitar versículos, que sabes la enseñanza de la Escritura, pero rechazas la autoridad de Cristo, no quieres conocerlo, llega el momento en que Cristo dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué contigo. No te diré quién soy. Te vas a quedar con ese conocimiento periférico de tu mente, pero tu corazón no lo tocaré. No les voy a decir quién soy yo. Él tiene toda la prerrogativa de revelarse al hombre. No conocemos a Jesús porque hicimos un gran esfuerzo por conocer a Jesús, porque lo dejamos entrar en nuestro corazón, porque Él estaba tocando la puerta y yo le abrí. No. Él es el que abre la puerta a sus anchas. Él no te tiene que tocar. Él envía su espíritu a ti que estás muerto y te da vida para que tú lo veas a Él. Él es el que tiene toda la prerrogativa de revelarse. Dice Él mismo, no me amasteis vosotros a mí, sino que yo os amé primero. Él es el que da el primer paso. Él es el que llama, Él es el que escoge, Él es el que abre los ojos, Él tiene toda la prerrogativa. Pero tú estás
resistiendo al Espíritu Santo. Como Esteban señalaba a los líderes religiosos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, alegando ignorancia, alegando yo no sé qué hay que hacer para entregarme a Cristo. ¿Cómo que no sabes? Solamente tienes que arrepentirte y creer en Él. ¿Cómo que no sabes qué tienes que hacer para ser salvo? Te lo he dicho un montón de veces, lo sabes. Pero alegas ignorancia porque no quieres creer en Cristo, porque no quieres reconocer su autoridad, porque no quieres que Él gobierne tu vida, porque te gusta el Jesús que te ama y que tiene un plan maravilloso para ti, el Jesús que te enseña que la esposa se debe sujetar, el Jesús que te dice que eres la autoridad en el hogar, el Jesús que es tierno, que perdona, pero no el rey, no el Señor. No el que me dice cómo gobierno mi vida. Ese no, ese déjalo allá. Por eso es que alegas ignorancia. Porque no quieres creer en Cristo para que Él gobierne tu vida. Igual que los líderes religiosos. Jesús llega al momento que dice, no me conocerás entonces. Querido amigo, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que debes entregarle tu vida a Cristo. Al Cristo amoroso, al Cristo que perdona, sí, pero al Cristo que también es Rey y que tiene toda autoridad. Amén. Jesús no le respondió la pregunta a los fariseos, a los líderes religiosos, pero nosotros podemos responderla. Vamos a Juan capítulo 5, verso 21, en donde Jesús responde esta pregunta. Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Con quién te dio autoridad? Aquí tenemos la respuesta. El Padre envió al Hijo y así como el Padre tiene para dar vida en sí mismo, se la dio al Hijo. El Hijo tiene la autoridad de parte del Padre. Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién va a hacer el juicio en el día final? Cristo. ¿Conoces el texto de Mateo 25:31, donde dice que se presentan todos delante de Él y aparta las ovejas como aparta los cabritos, uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Quién hace eso? Cristo. Él es el que tiene la autoridad. ¿Qué dice él en Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces yo, Cristo, les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién tiene la autoridad en el día final? Cristo es el que tiene la autoridad en el día final. Hoy salva, Él determina tu vida eterna. Juan 5:30 y adelante dice, el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, miren, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Lo notan? Jesús lo reconoce. Si yo digo que mi autoridad me la inventé yo mismo, eso no cuenta. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Miren cómo otra vez menciona a Juan. Y él dio testimonio de la verdad. Porque yo no recibo testimonio de hombre alguno. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Cristo Jesús es el enviado del Padre, el que Juan anunciaba. Y Jesús dice, ustedes se regocijaron en Juan, pero yo tengo mayor testimonio que Juan. Y yo se los digo para que sean salvos. Podemos conectar esto con los líderes religiosos otra vez. El Señor Jesucristo no les mencionó a Juan simplemente por poner la encrucijada, sino para que ellos entendieran. Este es el que Juan anunció y fueran salvos. Pero ellos alegaron ignorancia para rechazar la autoridad. Y por eso Jesús le dice, ¿saben qué? No voy con ustedes. No les doy mi conocimiento. No serán salvos. Miren lo que dice en el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí. Eres tú el que no quieres. Porque garantías de Cristo no faltan. No queréis venir a mí. Pero pastor, dijiste que Él toma la determinación, pero tienes que ir a Él. Tú eres el que no quieres. No es que estoy esperando a que una luz, es que no quieres. Porque no quieres que Él sea el Señor de tu vida. Él es el que tiene toda la autoridad. Él es el enviado del Padre. Y con la autoridad del Padre y con la autoridad de sí mismo, hacía todas las cosas. Pero los fariseos, los líderes religiosos, no querían esa verdad. Unas aplicaciones a la luz de este pasaje. En primer lugar, a la luz de un texto como este, somos animados a tener discernimiento cuando alguien nos haga preguntas sobre Dios. Amada iglesia, ten cuidado cuando alguien te cuestione la existencia de Dios y que tengas discernimiento para poder ver si la persona realmente quiere saber o es simplemente alguien que a priori ya está rechazando la existencia de Dios y quiere rechazar toda autoridad. ¿Y por qué si Dios existe entonces hay tantos niños enfermos? Ese es un necio. No respondas conforme a su necedad. Llévalo más bien a entender que es un pecador. ¿Para qué te pones a gastar? No, es que mira, es que en la soberanía de Dios, y es que estas decisiones, y entonces pasó, y es que... No, predícale el evangelio, es un necio. No le conteste conforme a su necedad. Diferente a alguien que diga con honestidad, ¿sí existe realmente Dios? Háblame de eso. Ay, sí, dice uno, bueno, ven, mira, hablemos un poco y hacemos apologética. Pero no vale la pena estarse gastando con una persona que no quiere conocer la verdad. El Señor no se gastó. El Señor no se gastó. ¿Qué hizo el Señor? Llevarlos a entender que Él era Dios. Ya. No, es que miren, es que tengo autoridad porque acuérdense que yo hice esto y mire, tengo esta evidencia y esta prueba. Y cierto, muchachos, demuestren. No, eran unos necios, no querían conocer la verdad. ¿Para qué gastarse con alguien que no quiere conocer la verdad? Pero tú mismo, amado, cuidado como cristiano. Cuidado con estar preguntando por la verdad de Dios sin la intención de hacer la voluntad de Dios. Pastor, consejería. Es que tengo unos problemas con mi esposa. Es que mire, me pasa aquello. Y le dice uno, mira, estás pecando, estás siendo orgulloso, tienes que tomar esas determinaciones, tienes que arrepentirte, tienes que hacer esto. Salen de la consejería a hacer lo que se les viene en gana. Pues para aquí sí te pierde el tiempo. Si se te dice la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios. Pero eso sería igual que los líderes religiosos. Voy a preguntar cuando ya en mi corazón he tomado la decisión. ¿Recuerdan aquella historia? Prediqué el texto en Jeremías 42 al 44, donde los israelitas, después de que Nabucodonosor los había
deportado, había dejado a algunos ahí en Israel y les había puesto a Nabuzaradán a Gedalías, perdón, como líder de ellos, y hubo una revuelta y mataron a Gedalías y ellos están temerosos pensando que va a venir Nabucodonosor y los va a matar, y entonces buscan a Jeremías y le dicen: Jeremías, ¿qué hacemos? Dinos la voluntad del Señor. Pero el texto nos dice que cuando fueron a preguntar a Jeremías, ya estaban metidos un pie en Egipto. ¿Nos vamos para Egipto o no? Jeremías, ¿qué dice Dios? Y Jeremías les dice: yo les voy a traer la palabra de Dios. Jeremías les declara y les dice: no se vayan, quédense aquí, que aquí les va a ir bien. La espada que temen de Nabucodonosor no les va a venir, quédense aquí. ¿Qué hizo el pueblo? Mentiras dices. Nos vamos para Egipto. Y se fueron. ¿Para qué hicieron perder el tiempo a Jeremías? Si ya en su corazón habían determinado meterse en la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó? Se fueron allá y allá les fue mal. La espada que temían en Israel les llegó en Egipto. Y después terminaron adorando a dioses falsos porque no querían conocer la voluntad de Dios. Mi amado hermano, si tú en tu vida cristiana estás pasando por situaciones en las que tú no estás buscando consejería bíblica, porque incluso ya sabes cuál es el consejo, eres igual que los líderes. Bueno, ya sabes cuál es el consejo y no estás dispuesto a hacerlo, eres igual que los líderes religiosos. Estoy luchando con la pornografía, pero ¿para qué voy del pastor? Me va a decir que eso es pecado y después se va a dar cuenta de mis pecados y después me quitan la cena y mejor dejo así ya. No. Eso es no querer aceptar la verdad, no querer que se te amoneste y no querer que se te ayude. Es igual que los líderes religiosos. Si tú tienes una falta en tu vida y no quieres buscar la verdad de Dios. Segundo lugar, una aplicación, ese texto nos afirma, ya les decía, la autoridad del Señor. Un texto como esto nos deja ver que el Señor es el quien tiene toda la autoridad. En un momento en el que le llegaron a cuestionar su autoridad, el Señor demostró tener todo en control. Querida iglesia, Cristo está en control. Él es el Señor, Él tiene toda la autoridad. A Él nadie se la puede cuestionar. Nadie tiene más autoridad que Cristo. Él es el Señor, Él es el que tiene toda la autoridad, Él es el que tiene toda la potestad, Él es el Rey. Que recordemos esa verdad y no la estemos cuestionando, ya sea con nuestro pecado. Mira, el pecado es un cuestionamiento de la autoridad del Señor. Porque cuando tú pecas, aunque tú no lo digas, tú estás levantando el puño contra Cristo y diciendo: ¿cómo que yo no puedo utilizar mi dinero así? ¿Cómo que yo no puedo fornicar? ¿Quién te dio esa autoridad a ti para gobernar en mi vida? Eso haces cada vez que pecas, amado. Levantas el puño contra la autoridad de Cristo a imponer tu señorío sobre sus disposiciones. Tenemos que afirmar la autoridad de Cristo hoy a esta iglesia. Jesús les plantea la misma pregunta que le hizo que los fariseos le hicieron. ¿Con qué autoridad hacía Cristo lo que hacía? ¿Y quién le dio esa autoridad? Yo ya te la respondí ahorita en Juan. Pero, damas y caballeros, creyentes y no creyentes, hombres y mujeres, responde tú en tu corazón esa pregunta. ¿Con qué autoridad hacía Cristo lo que hacía? ¿Quién le dio esa autoridad? Que de boca para afuera no digas porque ya te lo leí. Ah, sí, de parte de Dios, ¿no? Que tu corazón sea consciente de esa respuesta. Ah, no, pastor, es que no le entendí la respuesta. No le entendí. ¿Será que no entendiste o que no quieres aceptar que Él tiene la autoridad? Porque si con tu boca estás confesando que Jesús tiene autoridad de parte de Dios porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios, eso tiene consecuencias. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo?
Por eso te hago la pregunta: ¿con qué autoridad hacía Cristo lo que hacía y quién le dio esa autoridad? Respóndela. No la evites. Toma nota, llega a tu casa y en oración responde esa pregunta. Dile: Señor, todo lo que haces lo haces con la autoridad de Dios mismo. Porque eres Dios, y deja que empiece a controlar tu vida, a mortificar tu pecado, a confrontar tu rebeldía, recordándote que todo lo que Él hace lo hace porque Él es Dios y Él tiene toda la autoridad. Y una última aplicación: cuidado con la deshonestidad intelectual. Cuidado con la deshonestidad intelectual. Muchos no son cristianos no porque no sepan la verdad, sino porque intencionalmente ya la han rechazado en su corazón. Eso es deshonestidad intelectual. No te falta información. Es que eres un deshonesto igual que los líderes religiosos. Otros pecan, como lo decía, no porque no saben que fornicar es pecado, que robar es pecado, que adulterar es pecado, que blasfemar el nombre de Dios es pecado, que quebrantar el día de reposo es pecado. Es deshonestidad intelectual. Es que no conviene aceptar la verdad. Es que no conviene confesar la verdad. Y se relativiza porque no te conviene. Pero la verdad es verdad de Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Juan 7:17 dice: si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá acerca de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú sabes si la doctrina es de parte de Dios porque la quieres hacer. Pero si no, Dios no revela, no se revela a mentes que no lo quieren conocer. No se revela. Porque es deshonestidad espiritual. Querido amigo, otra pregunta para ti. ¿Quién es Jesús? ¿Con qué autoridad hacía lo que hacía? ¿Y quién le dio esa autoridad? Tú debes de entender en tu respuesta que Jesús es aquel gran Rey Salvador que Juan el Bautista anunciaba. El que bautizaría con el Espíritu Santo. Tú debes aceptar eso en tu corazón, entendiendo que es el único Rey que ha dado su vida por pecadores. Ningún rey da su vida por los plebeyos, pero solo Cristo ha dado su vida. Eso es una verdad que no puedes negar. Y ese que dio su vida, la dio para el perdón de tus pecados y se levantó al tercer día como testimonio de que había vencido. Y hoy, desde el trono de su gloria, te dice: ven a mí, cree en mí, ríndete a mí. Tienes que entregarle tu vida a Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por habernos hecho oír tu voz. Gracias por iluminar nuestro entendimiento con tu palabra, pero guárdanos, Dios, por favor, de la deshonestidad espiritual, de esa deshonestidad mental, de rechazar la verdad cuando claramente ha sido expuesta. Bendice tu palabra, Señor, te lo pido, por favor.